Muy buenas tardes. Soy yo, en este caso, el compromisario para abrir estos martes culturales, los cuales, como presentador de la figura que va a exponer su verbo en el día de hoy. Hablar de Francis Zamudio, de Francisco José Zamudio Barroso, es una entelequia, así tal como suena para todos nosotros, porque ¿quién no conoce a Francis? Y a su familia, evidentemente, ¿no? Pero sí, yo voy a decir solo una cosa, porque antes de todo, porque gracias a él, yo, aunque suena petulancia, yo tengo una pequeña formación académica en el arte, pero muy pequeñita. Ojalá fuera como él, que es doctor en esta... Para mí es doctor honoris causa en esta materia, ¿no? Como todos sabemos, este artista isleño. Él fue el que sin querer me empujó a conocer de lo que va a hablar hoy, ni la más mínima parte de lo que él sabe. Pero recuerdo una vez que teníamos una conversación, vimos un latinajo y una frase latina que decía Agnus Dei. Y yo digo, ¿eso es año de Dios, no, Francis? Dice, no, hombre, eso es Cordero de Dios. Y empezó a explicarme y se me quedó grabado aquello. Y desde entonces, digo, yo me tengo que formar. Y empezamos a hablar de la simbología cristiana, la simbología paleo de aquí, paleo de allá, etcétera. Y la verdad que gracias a él, pues puedo casi atreverme a decirle 4 cosas de arte. Dicho esto, hablar de Francis es hablar de imaginería, hablar de la hermandad del cautivo, hablar de una gran familia, hablar de un licenciado en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla. Tiene un curso de adaptación pedagógica, decir la cartelística de carteles de Semana Santa, carteles de Carnaval, carteles de las fiestas del Carmen, carteles de Rosario, carteles de la fiesta, no acabaríamos. De premios, de exposiciones, de imaginería, por ejemplo, vemos a la mujer estibadora, vemos a Francis, a sus manos. Si vemos el monumento al hombre del mar, vemos la imaginería de Francis. De aquí vemos el Niño Jesús y San José de la Hermandad de la Buena Muerte, el Cristo de la Humildad de la Punta del Caimán, en Bilbao, en Ayamonte, el Resucitado. No me gusta leer porque entonces no acabaría nunca, pero eso sí, artes escénicas y montaje, pergaminos, ¿qué más podía decir de él? No acabar nunca, maquetación de revistas. Creo que es un artista isleño como la copa de un pino, un artista no a nivel isleño, sino a nivel nacional, internacional, porque hasta en Portugal tiene imágenes. ¿Es correcto, Francis? Algunas tiene, alguna pintura en colecciones particulares. ¿Y quién no tiene, lo más importante, un favor de Francis? ¿Qué hermandad, si me permiten, o que alguien de carnaval, alguien de cualquier cosa? Yo creo que hasta firma créditos del banco, alguien le habrá firmado y a lo mejor lo habrá tenido hasta que pagar. En fin, dicho todo esto, perdonen ustedes esta licencia de risas, pero ¿quién no conoce a Francis y su faceta humana? Entonces nos va a hablar de la figura de Jesucristo en la historia del arte, que aunque creamos, no sabemos lo suficiente de esa simbología cristiana, no católica, cristiana, de la figura de Jesucristo, porque muchas veces se dice, bueno, ¿y quién sabe cómo es la cara de Cristo? ¿Quién lo ha sabido? Bueno, pues los imagineros se la imaginan, valga la redundancia. Así que, con todos ustedes, este gran maestro de la gubia, del pincel, de oratoria y, en fin, y de muchas otras cosas más, pero sobre todo su faceta humana. Gracias, Francis. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Pues gracias, Miguel, por la presentación. Gracias a la señora concejal de Cultura, Manuela Escobar, que ha sido un poco la causante de que pueda estar hoy aquí, esta tarde, en el Patio de San Francisco,
Como decía Miguel, reanudamos los martes culturales que habíamos aparcado con motivo de las fiestas de carnaval, y en esta primera ponencia pues aparece este título un poco pues rimbombante, ¿no? Es un título demasiado extenso, demasiado ambicioso para lo que vamos a tratar, porque es un tema inabarcable, ¿no? La figura de Jesucristo en la historia del arte, no tendríamos horas ni conferencias para tratarlo. Pero sí que corresponde a un trabajo que hice para un favor, me pidieron en una escuela, en un colegio, que le explicara a los niños pues el origen de las figuras de la Semana Santa. Y de ahí vino este trabajo un tanto improvisado, que va un poco pues dentro de mi experiencia en la historia del arte y un poco la idea que tengo, pues sobre todo de la trayectoria, ¿no? Desde el origen del cristianismo hasta nuestros días. Esa es la explicación de este título, que a lo mejor no es el más acertado, pero yo lo he mantenido porque me parecía que explicaba el contenido de la charla. Bueno, pues si nos retrotraemos como decía, al origen del cristianismo, pues en esos primeros siglos donde había una religión clandestina, que estaban ocultos en las catacumbas, pues los primeros cristianos se reunían, como digo, en los subterráneos, ¿no? Donde vivían, celebraban sus ritos e incluso los sepultaban. Pero claro, era una que no estaba prohibido, entonces se encristaba un poco el mensaje con símbolos y empezó a utilizarse mucho la figura de un joven con las características de un pastor o como símbolos, por ejemplo, como el crismón, el pez, o como digo, la imagen del pastor con la oveja sobre sus hombros, ¿no? Y representaba la figura de Jesucristo. Entonces eran frescos, eran unos materiales humildes, no había otras posibilidades y, como digo, estaba todo muy oculto y como muy críptico, todo muy no se podía dar a la luz porque estaban perseguidos. Pero ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo el emperador Constantino decreta al cristianismo como la religión oficial de todo el imperio y empiezan a construirse los primeros templos. Entonces los templos ya empiezan a decorarse con el estilo y la decoración que se utilizaba, que eran habían heredado de los romanos y de los griegos la tradición del mosaico. Y también pues se decoraban con los frescos, ¿no? Seguimos con la técnica del fresco como habían pintado anteriormente los antepasados en las catacumbas. Estos mosaicos era una técnica que se utilizaban teselas, eran trocitos de mármol de colores en los que se iban componiendo pues el dibujo y daba forma. Y vemos aquí una figura de Jesucristo muy básica, ¿no? En aquel tiempo todavía, más adelante se descubrirá la reliquia de la sábana santa, que de ahí también se extraen muchos datos influiría muchísimo para la representación de Cristo en los siglos venideros. Como decía, también se utilizaba una pasta de vidrio, se decoraba con pan de oro y se hacían esos fantásticos mosaicos bizantinos e incluso los iconos bizantinos que la iglesia de ortodoxa griega todavía sigue manteniendo como su modo de representar a Jesús y a la Virgen y a los santos. Como nosotros hoy tenemos en las iglesias nuestras imágenes, pues ellos todavía conservan el icono bizantino, ¿no? También en esa época pues se pintaban sobre tablas, empiezan a pintar, a preparar las tablas, a pintar escenas básicas de la pasión o de la vida de Cristo, y también se iluminaban los manuscritos pues a base de tintas y de oro, iban
los frailes, los conventos, en los monasterios se hacía una labor para ilustrar los libros y encuadernaban y, en fin, lo decoraban todo lo que eran las portadas y todo el interior, ¿no? Pasamos ya con el paso al estilo del románico. Estos son estilos, tengo que decir que son estilos universales, ¿no?, que se dan prácticamente en todo el mundo. Componía entonces los países que componían en aquel entonces el mundo, y entonces se empiezan a construir los templos románicos que estaban presididos en el ábside por la figura de Jesucristo. El famoso Pantocrátor románico, que es la figura de Jesús bendiciendo con el Evangelio en la mano, las letras, el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice que Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. Y esta es la descripción, y eso es la moda que imperaba en aquel siglo, ¿no? Voy, vais comprobando que voy avanzando rápido, porque estos son a base de siglos. Los estilos no empiezan y terminan en una fecha determinada, sino que se van solapando, van evolucionando hasta que se impone un nuevo estilo, ¿no? Durante la Edad Media, pues se introducen las escenas bíblicas para enseñar el Evangelio al pueblo. El pueblo era analfabeto, no sabía entonces la forma de propagar el mensaje o el Evangelio de Cristo. Era como si fueran los cómics de hoy día, ¿no? Las viñetas ilustraban las escenas, pues, de una forma muy básica. Las figuras se reconocían de una manera determinada por los complementos, por la definición que se le hacía a la figura. Se reconocía quién era la Virgen, quién era Jesús, quién eran los santos, con esas mandorlas, con esas coronas, círculos que se les rodeaba la cabeza. Entonces, en esta obra podemos ver el pasaje del descendimiento, con unas figuras muy rígidas y muy poco expresivas. La escultura románica, en cambio, se somete a la decoración de la arquitectura. Todavía no tiene una entidad propia, sino que se trabaja principalmente en forma de relieve para decorar los templos románicos, que, como sabéis, tienen un estilo muy definido y reconocible para todo aquel que le interesa la arquitectura y el arte. Pasamos ya en el periodo del gótico. Aparecen los primeros crucificados. Este es un crucificado, el más antiguo que se conserva en Sevilla, el Cristo de la Veracruz, y es un Cristo gótico. Vemos las características propias. Se aprecia además el alargamiento de la figura y un cierto hieratismo, con un esquema todavía muy arcaico, ¿no? Muy simplificado. Se pueden distinguir perfectamente los Cristos góticos del resto de Cristos que llegarían a continuación. Fue la primera representación de la Pasión, la escena más importante que plasmaban los escultores, los artistas, era el Cristo en la cruz, que se reconoce, es un arquetipo, ¿no?, de la escultura, el crucificado, ¿no?, que lo han plasmado los grandes pintores y los grandes escultores de la historia. Pues estos son los primeros, los inicios, aunque si retrocedemos un poco, podríamos ver que ya en el románico se dan también la representación en los cruceros de piedra, muy famosos, y además que tenemos cerca, por ejemplo en Galicia tenemos esos cruceros de piedra en el que se ve el Cristo crucificado y la Virgen detrás. Ya la misma cruz tiene dos caras con forma de relieve, el Cristo en una de las caras y la Virgen en la cara trasera. Pues si avanzamos en el gótico, y aunque no es la figura de Cristo, o aunque Cristo también está implícitamente en la figura del niño Jesús, pues he traído esta imagen que es muy cercana a nosotros y que es una imagen gótica que está realizada en alabastro
y que originalmente estaba policromada. Hoy en día pues ha perdido todo su color. Es el prototipo de Virgen que mantiene una pose y esta la curvatura típica que caracteriza tanto a este estilo. Este lo podemos contemplar en Las Rábidas, en el monasterio. Y ya pasamos a... Aquí vamos dando pasos agigantados y vamos pasando los siglos con mucha agilidad. Y llegamos al Renacimiento. El Renacimiento supone una revolución artística y cultural y científica a todos los niveles. Como sabéis todos, comienza en Italia, luego llega a España un poco más tarde, pero se inspira en la monumentalidad del arte clásico de Grecia y de Roma, pero se adaptaba a la iconografía cristiana. El gran impulsor, o un gran exponente, mejor dicho, de los escultores y pintores renacentistas fue, sin lugar a dudas, Miguel Ángel Buonarroti. También me gustaría añadir que este renacimiento comienza porque se empieza a descubrir ruinas y restos de esculturas y de arquitecturas griegas y romanas que habían estado pues sepultadas, empiezan los hallazgos arqueológicos empiezan a sorprender a los artistas que tenían inquietudes en ese momento, ¿no? Y fue el motivo en el que se empieza a trabajar y se empieza a apreciar todo lo que el arte griego y romano había ocultado por el paso de los siglos, ¿no? Había la civilización griega y romana había un poco decaído y estos hallazgos pues suponen un revulsivo para el Renacimiento. Sin lugar a dudas también es muy importante la representación que hace Miguel Ángel de Cristo, tanto en pintura como en escultura. Sabemos que fue muy controvertida también la imagen de Cristo, del crucificado que hizo Miguel Ángel, que estaba totalmente desnudo en la cruz. Y estamos hablando del siglo XV, o sea que si lo miramos con la perspectiva del tiempo, fue una revolución muy importante. En esta imagen podemos ver otra de las obras de Miguel Ángel, como conocemos todos, La Piedad. Es una representación del conjunto de la Virgen con el Cristo muerto y está esculpido en mármol. Buscando ese naturalismo y buscando la textura de la carne, los tejidos, los pliegues. A lo mejor la imagen no se ve muy bien, pero creo que esta figura es archiconocida y no necesita más comentarios. Como decía, el Renacimiento llegará a España un poco más tarde, pero también tendrá grandes exponentes en nuestro país. He dado un poco de salto porque entre el Renacimiento y el Barroco hay estilos que un poco atenúan la transición, no es una cosa... hay otros estilos en medio, pero menos importantes, pero va derivando del Renacimiento al Barroco en el siglo XVII, en el que aparece la representación del movimiento y el efecto del claroscuro, sobre todo en la pintura, y eso se traslada también al terreno de la escultura. En esta figura de Murillo, que estamos este año en el año del aniversario de Murillo, he traído esta imagen conocido como del Divino Pastor, que nos traslada a la primera imagen que vimos, la primera de las imágenes que proyecté sobre las catacumbas, y creo que tiene un paralelismo bastante importante. Se va repitiendo a lo largo de la historia, pero con un prisma, con una forma de representación totalmente diferente.
El barroco sevillano, como todos sabéis, es bastante amplio. Valdés Leal también será un importante pintor de este periodo, pero me he centrado un poco más en lo que es la imaginería, que es de donde arranca la historia y la tradición de todas las imágenes que tenemos en la Semana Santa de Andalucía y prácticamente de toda España. Aunque también pues tenemos este tipo de fenómenos de religiosidad popular en torno a las imágenes, pues en el sur de Italia y sobre todo también en América del Sur, ¿no? En toda Latinoamérica, pues hay también un movimiento en torno a las imágenes de talla en madera, que son las que caracterizan la imaginería, ¿no? Se denomina imaginería a estas imágenes que tanto de talla completa o de vestir podemos ver durante estos días pues, en las iglesias y en los pasos en la calle, y que son verdaderas obras de arte, ¿no? Ahí vemos el Cristo atado a la columna de Pedro Roldán, y la otra que está un poco cejada a la parte de arriba, pero es el Nazareno de la Hermandad de la Hoz de Sevilla. Es una fotografía anterior al 36, porque esta imagen sufrió destrozos importantes en la contienda civil, y esta es una de las imágenes anteriores. Está restaurado en la actualidad, pero que quería traeros esta imagen, esta fotografía que es tal cual la había tallado Pedro Roldán. Pedro Roldán, que fue pues padre de algunos escultores, como su hijo y sobre todo su hija, Luisa, la Roldana. Y por eso he traído este nazareno, el nazareno de Sisante de Cuenca, que es uno de los más importantes de esta escultora, ¿no? Esta escultora sevillana que triunfó en Sevilla, llegó a ser escultora de cámara del rey en la corte de Madrid, y tiene pues obras pues en los museos más importantes de España, de Nueva York, de todo el mundo, ¿no? Tiene una obra muy reconocida y muy valorada. Uno de los grandes exponentes del periodo barroco, y sobre todo de la zona de influencia de la Baja Andalucía de Sevilla, es Juan Martínez Montañés. Yo creo que también sobra describir este personaje, este artista, porque su obra habla por sí sola, ¿no? La imaginería barroca irrumpe con fuerza en Sevilla, en todo su entorno, donde se dan cita los más importantes artistas. Aquí vienen artistas flamencos, artistas de todo el país, y se vienen a formar a Sevilla cuando Sevilla era en aquellos siglos la ciudad más importante de España, ¿no? Y prácticamente del mundo, porque era una urbe donde el negocio con las Indias había traído una riqueza tal que era centro de toda Europa prácticamente. Juan Martínez Montañés talla esta imagen de Jesús de la Pasión, que este año está celebrando también aniversario, no sé si son 450 años prácticamente, 400 o 500. Y que hasta el momento en el que Jesús camina con el peso de la cruz sobre sus hombros. También con mucha tradición y con muchos rasgos que recuerdan a la escultura clásica. El movimiento del barroco se le aplica a la escultura clásica, que era mucho más sedente, y consigue este nazareno que parece que le falta hablar, ¿no? Otro de los exponentes, este crucificado impresionante de Ruiz Gijón, el Cachorro. Recoge el momento justo en el que Jesús está expirando, entonces se queda la imagen como congelada, y tiene todos los rasgos que aparece en una persona que está a punto de expirar, ¿no? Los rasgos, pues rasgos físicos que aparecen en los ojos, el alargamiento de la nariz, pues
toda la musculatura y toda la anatomía de la imagen es un portento, es un prodigio sobre el que se hacen estudios para sobre todo sirve esta imagen y otro crucificado de Juan de Mesa, también el Cristo del Amor en Sevilla, son imágenes que sirven de prototipo para los estudiantes de anatomía y de medicina y de arte incluso. Pero fuera del ámbito de Andalucía y de la influencia de Sevilla, aparece pues la denominada Escuela Castellana, donde uno de los máximos exponentes pues es también el inigualable Jerónimo Hernández. Tiene sus características propias, con una serenidad unida, parecen contradictorios, pero va unida a la serenidad con el desgarro, la crudeza, ¿no?, de la pasión, las heridas, la sangre, tienen características propias, ¿no?, que hacen distinguir, sobre todo a los eruditos, a distinguir una imagen castellana de una imagen del ámbito del círculo sevillano. Este es uno de sus mejores obras, el Ecce Homo, que se encuentra incomprensiblemente, en vez de estar en una iglesia al culto, pues se encuentra en el Museo de Arte de Valladolid. Y ya con el siglo XVIII persiste el estilo barroco y el rococó, pero especialmente se recrean prácticamente todas las escenas de la Pasión, pero a las imágenes se le empiezan a añadir pues el cabello natural, los ojos de cristal, las pestañas y unos elementos como son los vestidos, los ricos túnicas, los bordados, que le dan mayor verosimilitud a la imagen, ¿no? Intentan de que cada vez sean más cercanas a la realidad, aunque no deje de ser una representación simbólica, porque no son exactamente, no se busca ¿cómo podríamos decir?, el naturalismo de retrotraernos a 17 o 18 siglos atrás, sino que se emplea un lenguaje en lo que cada elemento y cada parte de la escultura pues representa algo, tiene un mensaje que hay que saber leer e interpretar, lógicamente. Como os decía antes, el barroco tiene tal fuerza, tiene tal arraigo dentro de la idiosincrasia de los españoles, de los andaluces, que se queda bastante pues enraizado y sobre todo se exporta al Nuevo Mundo con los viajes a América y por ejemplo tenemos este nazareno que a mí me parece una maravilla, que está en Guatemala, se llama Jesús Nazareno de la Dulce Mirada, y me parece una obra exquisita. Allí en Hispanoamérica, igual que aquí en España, se siguen la tradición de la imaginería barroca que ha pervivido, ¿no? Es uno de los fenómenos que necesitarían más estudios. ¿Por qué este movimiento, la imaginería barroca, ha pervivido durante los siglos y se sigue realizando en la actualidad? Hay escultores que siguen. La otra gran escuela dentro de Andalucía es la Escuela Granadina. En este caso he traído esta imagen de Dolorosa, del Círculo de Pedro de Mena, y que marca un estilo propio dentro de las provincias de Granada y de Málaga. La familia de Asensio de la Cerda eran padres, hijos y sobrinos. Son una saga de imagineros de la que procede, por ejemplo, la valiosa talla de la Virgen de la Soledad que tenemos en Isla Cristina y que tiene mucha similitud con esta que os traemos hoy aquí. Otra zona de influencia es la zona de la Escuela Levantina, en la que su máximo exponente pues llega a convertirse en Francisco Salzillo, en un referente, ¿no?, de toda esta zona, y que tuvo multitud de discípulos y seguidores
en cuanto a su estilo y los rasgos característicos. Como decía, en esta zona de Levante realizó gran cantidad de grupos procesionales completos, además de los belenes característicos de Salsillo, que también fue el Belén una idea, según dicen, de la tradición importada de Italia, y que fue San Francisco de Asís el primero que comenzó a representar en pequeñas estatuillas las escenas del nacimiento de Jesús. Y ya nos metemos en el siglo XX, en el que se intenta un poco innovar y adaptar a las corrientes artísticas contemporáneas, pues la costumbre de representar las imágenes de la Pasión. Y como no, conocemos al gran escultor Mariano Benlliure, que aunque no era imaginero, pero también tuvo encargos de este tipo. Era escultor, hizo grandes monumentos aquí en España, pero he querido destacar esa faceta imaginera de este artista valenciano, considerado como el último gran maestro del realismo decimonónico. Esta imagen, hay un error ahí, el Jesús de la Redención de la ciudad de Zamora. Sabéis lo importante que es también la ciudad de Zamora en torno a la Semana Santa. Y dentro del neobarroco, yo lo he querido denominar, mejor un término poco conocido, no sé si sería exacto denominarlo así, pero quiero expresar con este término que el barroco, como decía antes, sigue en vigor. Es un estilo que ha calado tanto en nuestra cultura, en nuestra forma de, no solamente la religiosidad, sino en nuestra forma de ser, en todos los ámbitos, en todas las fiestas. A todo le ponemos un espíritu barroco, que también creo que se sumó a ese gusto árabe, ¿no?, por el recargamiento, que también tenemos en nuestros genes. Entonces, el cruce, la aportación de la cultura árabe y el arraigo que tuvo el barroco en nuestra gente, pues hace que sigamos utilizándolo, sigamos viéndolo como una cosa muy nuestra. No sé si es la expresión, pero el barroco sigue en vigor. Es una de las teorías que yo propongo, porque he traído estas imágenes del Gran Poder de Isla Cristina y el Cristo Yacente, que son imágenes que se han realizado en el siglo XX, y sin embargo pues nos retrotraen a tres siglos antes, ¿no? He traído también estas dos obras que son mías, el Niño Jesús, y este es el Cristo que hace un par de años hice para la parroquia del Mar, el Cristo de la Humildad. Y estas otras dos imágenes, que son el Jesús resucitado de Ayamonte y el Cristo del Amor, que tengo en la ciudad de Bilbao. Son imágenes que se inspiran en el estilo barroco y que, pues no sé si aportarán algo nuevo, pero es mi visión de lo que representa la resurrección de Cristo. Son encargos que me hicieron en su momento y de los que estoy pues bastante orgulloso. Estas son otras dos vistas del Cristo de aquí de la Punta. Y aquí os traigo otro de los exponentes del neobarroco contemporáneo, que en Sevilla tiene está viviendo una etapa totalmente dorada, ¿no? Hay imagineros pues de gran renombre. Os he traído una especie de... porque consideramos imagineros contemporáneos a todos los del siglo XX, ya muchos de ellos fallecidos. Podríamos nombrar a Antonio Castillo Lastrucci, a Sebastián Santos, a Antonio Llanes, a Luis Ortega Bru,
a Francisco Buiza. O sea que digo, en todo el siglo aparecen todas estas figuras que son de primer orden. Y en el siglo XXI todavía siguen trabajando pues grandes imagineros, grandes escultores como Luis Álvarez Duarte, Juan Manuel Miñarro, que fue profesor de mi facultad en el tiempo que estudié Bellas Artes, José Antonio Navarro Arteaga, Fernando Aguado y Darío Fernando Esparra, entre otros, porque son muchos más los imagineros que siguen trabajando en la actualidad y que quería ponerlo también en valor, porque creo que a lo mejor es una faceta poco conocida dentro del arte contemporáneo que va por otros derroteros. Y yo por otro lado, pues yo creo que aquí os voy a dejar con la imagen de mi devoción, que es el Jesús cautivo, y que estamos celebrando este año el 75 aniversario. Y como decía, pues a pesar de ser una obra del año 43, pues tiene toda la impronta de Nazareno que habíamos visto antes del siglo XVIII, que está en Guatemala, por ejemplo. Hay cosas muy valiosas, muy desconocidas, y que se les pone un poco se desprecia un poco, entre comillas, el que sean representación de Cristo y el que sean encargos o sean destinadas al uso para la Semana Santa. Pero hay, como todo, hay también imágenes de muy mala calidad y otras que son pues soberbias. Yo creo que eso lo hay en todas las épocas, ha habido eso y lo seguirá habiendo. Lo único que depende del mecenas o de la entidad que encargue la obra, pues de procurar que la calidad pues sea la mayor posible. Simplemente esto era lo que os quería decir. Y si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues lo he hecho un poco ligero para que no cansar, pero sí. El cautivo nuestro lo hizo un escultor nacido en Ayamonte, que se formó en Sevilla, por otro escultor también onubense, que era Sebastián Santos Rojas, que era autodidacta, era cabrero en la sierra y se hizo en los años 40, 50, no, ya murió, el máximo exponente de la imaginería del momento, y fue el maestro de este escultor, de Pepe Vázquez, y tiene mucha similitud con los rasgos que definen a la obra de Sebastián Santos. En la Higuera de la Sierra, es la tierra natal de Sebastián, tiene su propio museo, y en Sevilla está considerado como de los más grandes escultores imagineros del siglo XX. Has dicho antes que tú a lo mejor no has contribuido a la nueva jornada neobarroca, ¿no? Con tus obras, ¿no? O si has querido contribuir. Sí, que yo contribuyo, cada uno aporta su rasgo estilístico o intenta aportar innovación a una cosa que ya, por mucho que queramos, está inventado, ¿no? Y que si estudias lo que era el periodo barroco, te encuentras con sorpresas que dices, bueno, ¿cómo podían hacer esto en aquel tiempo cuando hoy día se están haciendo cosas mucho peores, ¿no? Yo creo que tú, no sé si decirlo innovación, a lo mejor puede ser un poco pecado, ¿no? Pero por ejemplo, en el Cristo los resucitados, los brazos, le da la amplitud atlética, esa forma más atlética que quizás algunos Cristos barrocos. Sí, los Cristos barrocos eran mucho. Hay que tener en cuenta que los escultores plasmaban el tipo de moda de aquel tiempo. Es que los valores estéticos de ahora no son los de... Y el canon de belleza, por ejemplo, de una mujer en el siglo XVI no es el... A lo mejor querían que fueran más blanquitas, con la cara más redondita, más recordita, y ahora pues totalmente todo lo contrario. Pues el canon masculino era exactamente igual. Se consideraba perfecto otro tipo de prototipo anatómico, ¿no? Ha innovado algo, ¿no? Esto tu granito de arena, por ejemplo, de todo sabemos de más
décimo o 15, una mujer ni un hombre va a tener los dientes como los tenemos ahora. Claro. De todas formas, dentro de esta hay tendencias que hacen que se distingan los rasgos de una imagen de un autor y de otro. Sí. ¿No? Como el famoso Ortega Bru hacía unas esculturas, verás, que algunas veces raya la caricatura, ¿no? Exactamente. Eso ya depende de... Y hay imágenes muy buenas en ese estilo, pero intentamos movernos en unos parámetros que eso ya depende de los gustos y de a lo mejor de las características del que le encarga o de la hermandad o de la iglesia o del particular que encarga una obra, ¿no? Que ya depende ya de... ¿Hacen falta los mecenas? Ya la figura del mecenas creo que quedó totalmente olvidada. Bueno, yo creo que hay mucho más conocimiento ahora sobre los valores de la escultura que antes. Entonces, el que es bueno, el escultor que es bueno, tiene trabajo de sobra. Entonces no creo que necesite ningún mecenas, ¿no? O sea que hay escultores que ya la misma obra de ellos habla por sí sola y le llueven los encargos. Yo sé que de los que he nombrado aquí es que estos no paran, ¿no? de hacer obras para toda España, y no son los únicos. En el ámbito malagueño, granadino, también hay otro movimiento de escultores imagineros que están trabajando también con mucho. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por asistir, y Manuela, yo he cumplido con lo que te prometí y hasta aquí hemos llegado. Bueno, ante todo, buenas noches a todas las personas aquí presentes y dar las gracias a Francis, porque recuerdo que el día que le pedí que él abriera esta nueva temporada de Martes Culturales en este año, el 2018, él la abriera con una tarde dedicada a la Semana Santa, a nuestra Semana Grande, que estamos ya a poco más de 10 días para que empiece nuestra Semana Grande, y de seguida me dijo que sí. Y me queda darte las gracias otra vez por este viaje que nos has hecho sentir ahora mismo a través de la historia del arte. De la forma que has presentado este tema, ha sido una forma totalmente innovadora. Solo te puedo dar las gracias por empezar pues este viaje que nos ha hecho pasar a través de la historia del arte, como a través de la figura de Cristo. Y has empezado pues desde el bizantino, desde el reino bizantino, con una imagen que creo que, si no me equivoco, es de Santa Sofía de Constantinopla, ¿verdad? Creo que es la base del cristianismo, o del Cristo, de nuestro Pantocrator románico, por el prerrománico. Habiendo pasado por todos los estilos, has pasado por todos los estilos, tanto en pintura como en escultura. Me ha gustado mucho ese Quinquecento de Miguel Ángel, me ha encantado, con la Piedad. Y has terminado, como no, con una obra tuya, con El Cautivo. Felicitarte, y creo que el año que viene pues tendremos que llamar otra vez a tu puerta, si nos lo permite. Muchas gracias. Gracias a ti. Está muy bien. Sí, está un poquito pesado. No. Me cuesta.